Rodrigo Cubero, encantado de recibirlo en el programa Experto Siglo XXI. Economista, abogado, expresidente del Banco Central, trabajó en el fondo, en el temible fondo, aunque dicen que ya no es tan temible. Ya no tiene la misma... Fondo con rostro humano, con cara amigable. Ya quedó un poquito ahí. Porque antes yo me recuerdo que lo que decían era así, y punto. Ahí no se discutía, ¿va? Así es, pero aprendieron lecciones, sobre todo a partir de la crisis asiática y de la crisis de tequila mexicano y las crisis en América Latina, Brasil, Argentina, Uruguay. El fondo se dio cuenta de que no podían llegar a imponerle una misma receta a todos los países e imponérsela, sino que tenían que consensuar agendas de reforma y sobre todo entender que en cada país las medidas de política que había que tomar eran distintas, que había que entender muy bien cómo funcionaba el sistema político, cómo funcionaba la formación de políticas públicas para poder asegurar que las políticas fueran sostenibles. Entonces, el fondo de los años 80 y 90 se transformó para ser un fondo mucho más amigable, más conectado con la situación política, entendiendo las realidades políticas y las sensibilidades de cada país para de esa forma llevar agendas de reforma económica que sean más sostenibles, no solo económicas, sino también políticamente. No, y toda reforma es política. Sin duda. Porque si no hay apoyo político, no se sostiene. O no, simplemente no se aprueba. Argentina es el campeón mundial. Así es, en programas como el Fondo. Además, ahora anda viendo cómo hacen un refinamiento, sí. Sí, están en un programa muy, muy grande. Siendo un país tan grande y con recursos tan grandes, ¿verdad? Sí es. Sí, tiene de todo. Ese país tiene de todo. Pero Argentina es un caso donde todos debemos vernos, es un espejo para todos los países como los nuestros que aspiran a ser desarrollados, porque Argentina lo fue y dejó de serlo. Es decir, sí, claro. ningún país está condenado al progreso. Eso es una frase que le estoy tomando prestada a don Eduardo Lezano. Ningún país está condenado al progreso. Puede quedarse ahí. Puede quedarse estancado o peor aún caer. Es decir, Argentina ha tenido una regresión desde 1940 secular, sostenidamente ha caído. Es decir, su ingreso per cápita sí ha subido, pero ha ido perdiendo estatus en términos relativos. Pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser hoy en día más o menos en el medio del grupo de países emergentes. De manera que es un ejemplo... con muchos problemas políticos, ¿verdad? O sea, hubo cambios fuertes y un liderazgo impresionante de un gran líder que tenían ellos, ¿verdad? Y después fue la señora, después los militares, después es complicado. Pero el peronismo es una de las principales razones de la caída de Argentina, porque empezaron a introducir políticas primero nacionalistas, cerraron el país que había sido... exportador de granos. Exactamente, granos y carne, ¿verdad? Gran exportador agrícola. De pronto empiezan a cerrar las fronteras para introducir las políticas de sustitución de importaciones, tratar de generar una base de manufactura en el país y empezaron a imponerle impuestos a los sectores exportadores, que eran los generadores de riqueza, y el país empezó a decaer. Y se generó además una política populista, que fue la base del peronismo, era atraer a un grupo muy amplio de los trabajadores justamente el sector manufactura que estaba tratando para darle algún subsidio y algunas... Y esas políticas populistas casi siempre han propendido a tener altos déficits fiscales. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en Argentina es que cada vez que llega un gobierno peronista al poder, empiezan a gastar, empiezan a cerrar fronteras, y endeudarse, a agravar al sector, y empiezan a endeudarse y a generar políticas macroeconómicas insostenibles. Viene el siguiente gobierno que no es peronista, trata de limpiar la casa siempre es doloroso desde el punto de vista económico, entonces políticamente les cuesta eso, y en la siguiente elección vuelven a poner un peronista, y otra vez el péndulo se vuelve a mover hacia el populismo, y ese es el espejo que tenemos que vernos de los errores que no podemos cometer. La política populista es tremendamente desgastante porque a la gente le gusta en el corto plazo. Es un boost de azúcar, es una inyección de azúcar que a la gente la hace sentir bien, pero después viene el coma cuando hay que aplicarles la medicina porque la persona está entrando en un estado insostenible de leucemia. Entonces, justamente nosotros también tuvimos una época de mucho populismo. Claro que sí. Gracias a Dios ha ido cambiando el esquema, ¿va?
creamos un montón de instituciones, un montón de reglamentos. Sí se nos ha vuelto manejable muchas cosas, ¿verdad? Tenemos serios problemas de estructuración de los gobiernos locales, con el Congreso. Ahora la Sala Cuarta te dice todo. En fin, institucionalmente es un país complejo, ¿verdad? El presidente puede decir, yo quiero esto, no, pero no. Hasta aquí le llegó, aquí tiene sus contrapesos importantes, ¿verdad? Algunos, no sé cuánto le va a alcanzar, él quisiera lograr, me imagino, desarrollar, o sea, la carretera San Carlos lleva 50 años ahí esperando. No, es que yo agarro la plata de este lado de La Paz, no sé, no es así, ¿verdad? Pero es preocupante la falta de capacidad de acción, de ejecución, de infraestructura, de la parte esta nuestra, de cómo está entrabado todo lo que es carreteras, todo lo que es hacer un proyecto de... El otro día me hablaban del proyecto del Canal Seco, ¿no? Y ahora puede ser una oportunidad interesante debido a que Panamá está con problemas con el nivel de agua y eso no va a cambiar. Y hace 20 años se hablaba de eso y no era tan viable, ahora ya se vuelve interesante, ¿verdad? Claro, es un capital de riesgo, tiene que ser hay que hacer una alianza público-privada, pero esos son proyectos grandes que pueden mover a un país. Proyectos pequeños no hacer. Hemos desarrollado el proyecto de Zona Francas, ha sido un éxito, ¿verdad? El hub, el concepto de unir empresas de una misma actividad básicamente, ha levantado la productividad, ha creado nuevos empresarios también que se van uniendo. Lo que pasa también es que hay otra economía que no es la economía de las zonas francas, donde sí hay un serio problemas todavía porque hay una contracción del mercado interno muy pequeña, pero ya ha ido mejorando la economía en general, pero macroeconómicamente es que hay que separar lo que es la micro de la macro, y los grupos, ¿verdad? O sea, lo que es la construcción ya comenzó a rehabilitarse, el turismo ha comenzado a crecer. Siendo este país muy caro, demasiado caro, me parece a mí que este 23% de la revaluación del colón que nunca se había visto está afectando la capacidad de... Todavía no se siente tanto porque yo me imagino que ya hay muchos... turistas habían contratado ya los hoteles y ya tenían previsto venir a pasar aquí a un país que tiene un importante producto turístico, ¿verdad? Que se diversificó hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años se comenzaron a hacer nichos de mercado distintos, ¿verdad? Entonces uno ve un hotelito aquí, otro hotelito allá, con características especiales y Costa Rica se vendió muy bien. Y hoy es un ejemplo de un desarrollo. Panamá lo quiso hacer, no pudo. Centroamérica, Guatemala era digamos, el líder en Centroamérica de turismo, que yo fui director del ICT. Y entonces me acuerdo muy bien que la competencia era Guatemala, pero Guatemala es por la seguridad. Eso es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Pero Panamá no diversificó tanto el producto, ¿va? Nosotros hemos mejorado la infraestructura, ¿va? Tenemos un aeropuerto que es chiquito, pero bonito, y ya ha ido acomodándose para recibir más gente, ¿va? Y el fenómeno, lógicamente, de Guanacaste, ¿va? Un aeropuerto que ya creció. Muchísimo. Básicamente estamos al tope de capacidad. El tope de capacidad. Tenemos un problema en la pista, ¿va? Y habrá que invertir ahí no sé cuántos millones de dólares, pero
pero ya creo que el gobierno buscó los recursos para eso. Pero en general, nos hemos estancado, ¿ah? O sea, nosotros podemos crecer más, lo demostramos cuando hicimos el cambio de modelo, digamos, ¿verdad? A mí me tocó la crisis de los 80, ¿verdad? Juan Luis Alberto Monge, todo. Ahí nació también CINDE, nacieron Banex y se abrió, bueno, un montón de cosas que hicimos, ¿verdad? La reforma completa de la economía costarricense, apertura del sector financiero. Sí, el sector financiero. Inversión de inversiones, sí. Ahí estaba, lógicamente, Eduardo Lizano, Liderando eso. liderando, y Fernando Naranjo fue el primer director de CINDE, ¿verdad? A mí me duele que le hayan quitado el oxígeno, digamos, a CINDE. Vamos a ver qué pasa si se queda o no el actual director de Procomer, ¿verdad? Pero CINDE es una organización que había crecido muy bien como empresa privada, con una gran contactos en el exterior y un gran nombre y un gran prestigio, y venía a acompañar a toda la inversión aquí, ¿verdad? Pero ya es un hecho, ¿verdad? Por lo menos en lo que resta de este periodo presidencial, ahí se quedó Procomer manejando esa figura, ¿verdad? Que lo que hay que ver es costo-beneficio, Juan. ¿Cómo va a salir el experimento este? ¿Ah? Sí, sí. Pues sí, don Jorge, ha tocado usted muchos temas y todos muy importantes. Yo pienso que la economía costarricense lo ha hecho bien en la parte macroeconómica. Durante ya varias décadas hemos tenido un país donde no hemos tenido crisis financieras. Habíamos tenido un sistema financiero que se había venido expandiendo, desarrollando y fortaleciendo. Y el sistema financiero está bien. La parte de la política monetaria también había venido mejorando, modernizándose, de manera que teníamos al menos en la parte de política monetaria, en la parte del sistema financiero, y lo que toca con el sector externo, reservas internacionales, la apertura de la economía, eso estaba muy bien. Lo que era la pata débil, le decía yo a la gente de la mesa macroeconómica, era la pata fiscal. Esa parte que estuvo bien hasta el 2008, entró en crisis a partir de un incremento insostenible del gasto público, ¿verdad? Que fue inicialmente como respuesta a la crisis financiera mundial, pero se volvió permanente ese incremento en el gasto y nos generó una bola de nieve de mayor gasto, básicamente en un nivel que estaba muy por encima de los ingresos. Obligaba al gobierno a estarse financiando. Ese financiamiento implicaba cada vez mayores gastos por intereses, y los intereses iban subiendo no solo porque el saldo de la deuda del gobierno iba creciendo con el tiempo, sino porque los inversionistas cada vez se preocupaban más y le exigían un nivel de tasa de interés más alto al gobierno, porque se estaba volviendo cada vez más riesgosa esa deuda que iba creciendo. Y eso nos sumió en una bola de nieve hasta que el país se enfrentó a la necesidad inevitable ya e impostergable de hacer una reforma fiscal, que finalmente logramos en el 2018 con la reforma, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que hoy en día nos tiene una institución fiscal muy distinta. Fue el salvavidas. Fue el salvavidas. Afortunadamente, esa reforma tocó en los 12 componentes claves del programa fiscal. Uno, teníamos una recaudación relativamente baja, y sobre todo teníamos una área de crecimiento potencial de la recaudación que no estábamos aprovechando, y era que los servicios no estaban sujetos al impuesto sobre las ventas. Entonces se creó un nuevo sistema de IVA que reemplaza el impuesto de ventas, un impuesto al valor agregado, y ese impuesto al valor agregado se expande al sector servicios, y con eso generamos una recaudación mayor en alrededor de 1,5 puntos porcentuales del PIB, más algunas reformas al régimen de impuesto sobre la renta. Pero sobre todo, y ese es el segundo componente de la reforma fiscal de diciembre del 2018, se toca el gasto. Por primera vez en décadas en Costa Rica con esa reforma Se le pone un freno. Se le pone un freno al gasto, y el freno viene por dos vías. Primero, hay todo un capítulo de control a las remuneraciones en el sector público, que habían sido uno de los disparadores del gasto, y entre esos controles, uno fundamental era la nominalización de las anualidades, que era uno de los grandes generadores de un efecto bola de nieve en el aumento de los salarios, Un porcentaje. como porcentaje del PIB en la década y media del 2018, o en la década y piquito del 2018. Ahí básicamente se cambió la forma de operar de las anualidades, y se le puso un límite muy importante a las remuneraciones en todo el sector público. Y lo segundo
que era complementario de esto, era ponerle un techo al crecimiento del gasto total, la llamada regla fiscal. Y ese capítulo de responsabilidad fiscal, así se le llama, de la ley 9635, es el título cuarto, contiene la regla fiscal y una serie de disposiciones que se deben tomar cuando la razón deuda PIB excede el 60%. Entre ellas, por ejemplo, el congelamiento total de los salarios en el sector público. Y eso es lo que estamos viendo. Esa combinación de factores nos ha ayudado a poner bajo control la situación fiscal, que de otra manera nos hubiera llevado a una crisis muy parecida a la que teníamos a inicios de los 80. Entonces, logramos resolver una de las grandes falencias de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, que es que no habíamos puesto en cascabel el gato al tema fiscal. Y eso da alivio, porque ciertamente cuando usted veía, por ejemplo, las encuestas de empresarios en el 2017-2018, una de las razones por las que decíamos empresarios no estamos invirtiendo es por la incertidumbre fiscal. No sabemos realmente si el país va a terminar en una crisis fiscal y financiera con una enorme devaluación del tipo de cambio como la que vivimos a inicios de los 80s. Y eso estaba generando un problema ya no solo fiscal, sino un problema económico porque los empresarios no estaban invirtiendo con la consecuencia de esa incertidumbre. Hoy en día tenemos mucho más tranquilidad. Esta tranquilidad se refleja en el voto de confianza que nos han dado los organismos financieros internacionales, que nos han dado los mercados internacionales y que han dado los mismos inversionistas costarricenses con mucho menores tasas de prima por riesgo para el gobierno y una cantidad enorme de inversiones que quieren llegar a comprar bonos del gobierno. Hay mucho apetito por títulos del Estado. Y ahora salen 1.500 más, ¿no? Y ahora, bueno, está programado, por lo menos hay una autorización legislativa para una segunda colocación de $1.500 millones en este segundo semestre. Poner aquí abundando en dólares. Y eso, bueno, en todo caso, digamos, la foto macroeconómica ha mejorado significativamente. Eso sobre la base de unas fortalezas estructurales que el país ha tenido desde varias décadas. Usted lo ha mencionado bien, la apertura del país fue muy exitosa, la apertura en términos de promover exportaciones, la apertura en términos de atraer inversiones, la apertura en términos de abrir el sistema financiero, profundizarlo, dejar que compitieran los bancos privados con bancos públicos, mejor dicho, los bancos públicos con bancos privados, ir llevándole soluciones de pago a todos los hogares vía profundización del sistema de pagos electrónicos, que ha sido un éxito, que le debemos al Banco Central, el SIMPE. Es decir, ya habíamos venido gestando una serie de transformaciones de la economía que han sido relativamente exitosas, pero a la vez han mostrado algunos problemas, y esos problemas son problemas estructurales. El gran dinamo de la economía costarricense ha sido el sector de zonas francas. El zonas francas con turismo. Y esos sectores no han generado suficientes encadenamientos con el resto de la economía nacional. Entonces, por varias décadas hemos tenido sectores creciendo muy rápidamente, particularmente el de zonas francas, y un régimen definitivo, como se le llama en el Banco Central, es decir, el resto de la economía fuera de zonas francas creciendo a tasas relativamente bajas. Eso ha generado una economía que no solo se ha dualizado, como llamamos los economistas, en un sector muy dinámico, en un sector relativamente estancado, sino que ha generado una polarización de los ingresos. Gente ganando muy bien y con incrementos salariales importantes en el sector de zonas francas, y en el sector zonas francas estamos hablando no solo de manufactura, sino también de servicios que ha sido muy exitosos. Y por otra parte, una economía doméstica donde no hemos logrado realmente generar empleos de calidad al ritmo que necesita la población costarricense para generar bienestar en forma sostenida. Entonces, hemos tenido realmente durante 2 o 3 décadas mucha dificultad en reducir las tasas de pobreza, en reducir las tasas de desempleo, y eso responde no solo al tema de la desconexión entre el sector dinámico y el sector doméstico, sino también a las trabas estructurales que pesan sobre el sector productivo nacional en el sector doméstico, porque muchas de las trabas que se enfrenta para producir en Costa Rica, por ejemplo, las cargas sociales, los altos niveles impositivos, los altos costos de la energía, la mala calidad de la infraestructura, la altísima carga regulatoria que pesa sobre las empresas. Algunos de esos problemas se resuelven o se compensan en el régimen de zona franca con un régimen muy beneficioso desde el punto de vista de trámites y desde el punto de vista tributario. Entonces se le compensan algunas de las dificultades de producir en Costa Rica a las empresas de zona franca, pero el resto del país no tiene esas ventajas y tienen que enfrentar el fardo, el peso de todos esos costos, y eso lo que ha resultado es unas bajas tasas de crecimiento, baja generación de empleo, pocas nuevas posiciones que se están abriendo de alta calidad, me refiero de demanda laboral, y hay muy poca
generación de empleo, sobre todo en las zonas fuera de la gran área metropolitana. Entonces, la dualidad del país también se percibe desde el punto de vista geográfico. Es un país muy fragmentado desde el punto de vista geográfico. Tenemos la gran área metropolitana realmente exitosa desde el punto de vista económico, relativamente exitosa, y las costas, el resto del país, sobre todo costas y zonas fronterizas, realmente muy deprimidas, con muy poca generación de empleo y situaciones de pobreza muy preocupantes. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Ya logramos resolver en diciembre del 2018 el problema más urgente del país, que era el problema fiscal. Ahora tenemos que entrar en lo importante, y lo importante es generar mayor crecimiento económico en el régimen definitivo para poder generar mayores opciones de empleo y mejores opciones de empleo, no solo en el área metropolitana, sino en todo el país y, de nuevo, como decía, en las zonas costeras y en las zonas fronterizas. Y eso sí requiere una agenda de reformas profundas, sin descuidar lo que hemos venido haciendo bien. Es decir, tenemos que seguir manteniendo lo que estamos haciendo bien. Hemos tenido un éxito con la atracción de inversiones, hemos tenido un éxito con la promoción de exportaciones, hemos tenido un éxito en la industria turística. Eso tenemos que seguirlo cuidando, y cuidando mucho, porque eso en sí mismo es un triunfo para el país. Tenemos que seguir cuidando la mesa macroeconómica, que todas las patitas de la mesa macroeconómica, la monetaria, la externa, la financiera y la fiscal, se nos mantengan fuertes. Pero tenemos ahora sí que entrarle de lleno al tema estructural, el tema del crecimiento económico, bajar los costos de producción, mejorar la conexión entre las instituciones de educación formal e informal y las empresas. Es decir, que nuestras universidades, nuestros colegios y nuestros institutos técnicos vocacionales produzcan las destrezas que están demandando las empresas. Tenemos que bajar el costo de electricidad, tenemos que bajar el costo de la carga regulatoria en Costa Rica, tenemos que por fin abrir espacio para invertir en infraestructura. Si no se puede hacer con el presupuesto del gobierno central, entonces con concesiones, tenemos que desatanizar las concesiones. Ustedes decían, y aquí retomo un tema que usted tocó al puro principio, Costa Rica es un Estado de Derecho y tiene afortunadamente un sistema donde hay pesos y contrapesos. Pero se nos ha ido la mano en los poderes de veto. Hay excesivos poderes de veto, esto no lo digo yo, lo dicen los politólogos que se han puesto a analizar el entrabamiento del sistema político costarricense, y lo que nos dicen es que hay un sistema excesivamente sujeto a poderes de veto, y poderes de veto que no solo vienen por, digamos, los poderes formales, como por ejemplo la Contraloría de la República, la Procuraduría, sino sobre todo que vienen en el mando en medio de las instituciones. Y eso lo decía usted también, al presidente de la República, por ejemplo, se le hace muy difícil gobernar en este país, porque tiene que enfrentar los vetos de muchísimas instituciones, incluyendo, por ejemplo, las divisiones jurídicas de muchos de los departamentos de instituciones autónomas y de ministerios. Al final, tenemos que encontrar un nuevo balance. El balance al que hemos llegado para proteger el Estado de Derecho está siendo excesivamente costoso en términos de poder llevar adelante reformas que el país le guste. Entonces tenemos que encontrar cómo, en lugar de hacer vetos ex ante, como los que muchas veces ocurren con los sistemas de licitación o con los sistemas de concesión, tenemos un control a posteriori, dejar que las cosas se hagan, y si algo salió mal, sentar responsabilidades y sentarlas bien, pero dejar que las cosas caminen. Me parece que el país va a tener que hacer una reforma política importante en repensar cómo funciona el Estado. La reforma del Estado es urgente, es uno de los temas fundamentales también para descentralar este país y descentralar sobre todo el sector productivo, para que el país crezca y genere bienestar. Pero le va a costar mucho, sobre todo a los mandos medios de las instituciones, ¿verdad? Primero que hay muchas instituciones, yo creo que habrá que analizar cuáles son prescindibles, ¿verdad? O sea, yo le puedo dar un montón de instituciones que me parece a mí que ya jugaron, pongámosle así. O sea, que no son claves, o sea, hay otros puntos importantes. Pero eso de soltar un poquito quitar trámites y quitar reglamentos, porque son reglamentos y decretos, y bueno, cuando usted suma todo, uno dice, pucha, que esto es un campeón, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar para hacer una empresa o para emprender? O si vas a un banco, bueno, si yo soy emprendedor y estoy comenzando y desarrollo software, lo que le puedo dar es la computadora, nada más, ¿verdad? O sea, cuesta que los banqueros, ¿verdad? Banqueros, digamos, de la banca de desarrollo, banca estatal, se tomen riesgo, y si se lo toman, que se lo tomen bien tomado, pero son pequeños montos, ¿verdad? Pero hay que facilitarle a la gente, hay que premiar
el emprendimiento. Hay que premiar a los que desarrollan nuevos proyectos, que no son proyectos porque yo creo que mucho del éxito de los países, no sé, por ejemplo, un país como Israel, es impresionante la cantidad de patentes que desarrolla. O sea, pero lo traen el ADN en la educación. Sí, claro. Ahí comienzan ellos a que todo lo tienen que criar. O sea, no está como que le dan un folleto y eso es o un libro y luego le piden. La educación es clave para todo esto, ¿no? Fundamental. Y sobre todo la educación en las carreras que ahora se llaman STEM, ¿verdad? STEM, matemáticas, ingenierías. Es fundamental que el país promueva la formación de destrezas en esos casos. Sí, sí, pero en matemáticas apenas pasaron el 4% de los que presentaron, los que hicieron la prueba para entrar a las carreras STEM en la Universidad de Costa Rica, digamos. Y no hablemos del inglés, el inglés tampoco existe, ¿verdad? Y es también fundamental. Y es fundamental en este momento. Es lo que están demandando las empresas, justamente. Son las destrezas que las empresas están demandando. El mercado laboral está demandando mucho inglés y conocimientos técnicos en matemáticas, en ingenierías, en computación, Sí, sí. en diseño. Y todas las carreras requieren matemáticas, ¿verdad? Y ahora prácticamente todas las carreras requieren inglés, ¿verdad? Porque si son multinacionales, ¿verdad? Sí. Y le cuesta mucho hacer los ajustes a las universidades, a los colegios, a las escuelas. No sé, yo veo a mis nietos que ya de pre-kinder ya salen hablando inglés casi, ¿verdad? Y con una serie de... Uno se asusta, ¿va? Y no es la conectividad, yo creo que esto es un problema del ADN. Hay que quitar ese problema del pobrecito. El pobrecito es fatal en Costa Rica. Entonces, no, que pobrecito, mejor pasémoslo. Entonces ya nadie hace esfuerzos. Claro. A uno, yo me acuerdo cuando uno iba a hacer un examen de bachillerato, de, no sé, cualquier examen, de cualquier materia, ya uno sudaba. Y uno estudiaba, y uno se preocupaba. Y no había un día más largo que en la vida que cuando tenías que ir a ver las notas. Las notas. Sí, a ver si te quedaba. Sí. Si pasabas con el 7 o no. Sí. Pero ahora le hacen unas curvas que entonces los muchachos ya no requieren tanto esfuerzo. No hay tanta disciplina. El trabajo de la disciplina es muy importante. Sí. Y la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es fundamental. Eso es tal vez de las reformas más importantes que el país tiene que cometer. Sí, porque esa es la materia prima. Esa es la materia prima. Y sobre todo, es la materia prima que se ha vuelto mucho más importante, más determinante para el éxito de los países. Claro. Cada vez necesitamos más mejorar la calidad de la educación desde los niveles más básicos. O sea, una de las grandes falencias de Costa Rica en este momento no es solo que hemos venido generando profesionales con menos capacidades en estas áreas que se están demandando, sino que no estamos formando a los chiquitos cuando es más crítico formarlos. Todas las investigaciones recientes sugieren que el desarrollo del cerebro y la capacidad de menos 3 años, casi. De los 1 a los 5 años. Sí. Es decir, es la educación preescolar la que es crítica para poder generar capacidad de razonamiento en el estudiante. Y en esos años Costa Rica no está invirtiendo, es decir, no tenemos preescolares públicos, no tenemos una red del sistema de educación preescolar pública con buenas herramientas para crear razonamiento crítico en los niños, que es lo que necesitamos para que cuando lleguen a la escuela ya sepan pensar. Eso es fundamental. Y por supuesto después estimular que los estudiantes se mantengan en primaria y secundaria, que esa secundaria sea de calidad y que nos lleve a una universidad o a un sistema vocacional técnico con capacidad de formar destrezas que demande el sector. Me decía un rector, mira, y me dice, Jorge, es que nosotros no podemos aceptar todos los estudiantes, aunque sean de gente muy vulnerable, porque no vienen capacitados. O sea, tenemos que darles un año de capacitación a las universidades públicas, dicen, ¿verdad? Yo lo que no sé si se le hacen igual a los profesores de las universidades, pero sí en Europa son 3 años para sacar tu bachelor. Después ahí
puedes sacar ya el máster y después puedes sacar ya el doctorado, pero no tenés 5 años o 6 años, ya no se requiere tanto estudio. No, pero yo soy un abanderado de los estudios generales. Sí. Encuentro que son fundamentales. Yo tuve la buena fortuna de estudiar La en UCR. Costa Rica y tuve que llevar el año de estudios generales y para mí fue un año que marcó profundamente mi vida. Pues te nivela. Abrió los horizontes. Sí, primero, y en segundo lugar, porque empieza a ver uno cosas y a estudiar cosas que no había tenido una oportunidad de estudiar en colegio, que son fundamentales en la vida. Filosofía, pero bien dada, historia de las excepciones, historia mundial y el conocimiento del lenguaje, fundamentales, absolutamente fundamentales. Los estudios generales para mí fueron esenciales. Y me parece que deberíamos seguir fortaleciendo esa plataforma o manteniéndola. Lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para llevar más gente a las universidades de calidad en Costa Rica y abrir más plazas. Y ciertamente aquí tenemos que tener mucha conciencia de que el sistema de financiamiento de las universidades tiene que mejorar. Entonces tenemos que cobrarle más a los que pueden pagar la universidad. La matrícula debe subir para poder financiar más programas de becas a quienes no pueden pagar la universidad. Y por supuesto para también fortalecer la educación a niveles primario y secundaria que puedan alimentar a las universidades públicas con estudiantes que vengan de colegios públicos y no fundamentalmente colegios privados, que son los que tienen mayores chances de aprobar los exámenes de admisión en las mejores universidades públicas del país. Entonces, por ahí tenemos que hacer cambios. Y vea que este tema de la educación preescolar ahora es fundamental también porque cuando pensamos en lo que eso genera, ya no solo en capacidad de razonamiento crítico, sino en la liberación del tiempo de quienes tienen que cuidar a sus niños, fundamentalmente sus madres. Eso permitiría también una nueva revolución en Costa Rica, que sería la incorporación masiva de más mujeres en el mercado laboral. Lo hemos venido haciendo, pero Costa Rica todavía, cuando vemos las tasas de participación de la mujer en el mercado laboral, está a niveles muy bajos, incluso para estándares latinoamericanos, ni se diga de los países avanzados. Y ahí tenemos realmente que entonces hacer un esfuerzo que nos va a dar, por la vía de las redes de cuidado, todos réditos fundamentales. Explotar, o sea, aprovechar este recurso que es el recurso humano de todas esas mujeres que no están pudiendo trabajar. Y en segundo lugar, formar razonamiento crítico, capacidad de razonamiento crítico en los niños. Eso es fundamental. Esto para decir que hay algunas cosas que en el país urge reformar, pero tenemos fortalezas estructurales también de las que tenemos que sentirnos orgullosos y que tenemos que proteger. Obviamente la democracia, la calidad de vida que tenemos en el país, el nivel de cobertura a la seguridad social. Tenemos que proteger eso. Tenemos indicadores de salud de primer mundo. Tenemos indicadores de nivel de paz que han sido muy buenos en la región. Tenemos obviamente una de las democracias más sólidas y estables de la región y se cuenta entre las democracias más sólidas del mundo. Ciertamente todo eso son fortalezas que nos han ayudado no solo desde el punto de vista del bienestar entendido en sentido amplio, sino también que nos han generado la oportunidad de atraer inversiones domésticas y extranjeras. Son patas pilares fundamentales del éxito económico de Costa Rica, pero tenemos que fortalecerlo. No podemos descuidar esos pilares. Tenemos que trabajar en nosotros donde sí, sin descuidar estos, en nosotros donde sí tenemos falencias importantes. Educación es uno de ellos, infraestructura es otro clave, costos regulatorios es otro, costos de la energía eléctrica es otro, y uno fundamental, desde mi perspectiva, es el costo laboral. En Costa Rica los costos de contratar trabajadores son altísimos y parte de eso, y lo ha venido diciendo la OCDE, tiene que ver con las altísimas cargas patronales a la seguridad social. El promedio de los países de la OCDE es 18%. Y aquí Es la contribución de los patronos. Y el aquí es 26,5%. Sí. Estamos muy por encima del promedio de la OCDE. Y eso es básicamente un impuesto al empleo de trabajadores. ¿En qué resulta eso? En que los empresarios... Más informalidad, en 40% de informalidad. Y tenemos una altísima informalidad. Es el fenómeno gemelo, le llamo yo, de alto desempleo y alta informalidad, que en última instancia es menor crecimiento económico y menor generación de empleo y bienestar. Tenemos que entrar en esos problemas. Gracias a Dios hemos logrado resolver el problema fiscal, que era un problema crítico. Ya tenemos una buena ruta, hemos venido generando un superávit primario ya sistemáticamente por los últimos 2 años. Esto quiere decir que los ingresos del gobierno son mayores que los gastos, excluyendo los intereses. Y eso nos ha permitido cambiar la trayectoria de la deuda. La deuda del gobierno como porcentaje del PIB ha venido cayendo. Eso de mantenerse la disciplina fiscal vía respeto a la regla, si no se diluye la regla fiscal y se sigue aplicando la ley 9635, la reforma de diciembre de 2018, el país va a seguir en una buena ruta fiscal. Afortunadamente eso está resuelto. Y eso que costó tanto políticamente, que nos costó meses de huelga, paralización del país, un entrabamiento, una lucha de sectores,
y que finalmente dio lugar a la ley 9635, eso ya nos abre el espacio político para entrarle a todas estas otras reformas, que también son costosas, yo lo entiendo, son reformas costosas políticamente, pero ya pues, afortunadamente superamos el escollo fiscal. Sí, pero sí, yo siento que hay otra cosa que se nos ha descompuesto mucho, que es la parte de seguridad. Y el problema de la gran diferencia de clases, por ejemplo. Porque hay la posibilidad del que se educa en el sector privado, del que se educa en el sector público. Y los problemas todavía de vivienda, los problemas de empleo, de la informalidad es al final un problema social también. Sin duda. Y un 40% es informal. O sea, ya eso es una cifra muy... pero como decís, si ponemos primero tenemos una nueva oportunidad. Los americanos quieren ahora, Norteamérica quiere apoyarnos con traer aquí las microchips, ¿verdad? Fabricarlos aquí para no depender tanto de Corea y Taiwán y no sé cuántos otros países, pero ellos quieren que sean amigos y muy cercanos también. Y eso es una oportunidad de oro. Claro. O sea, tener otro Intel, 2 o 3 Inteles aquí, ya este mundo cambió totalmente. Pero como decís vos, hay que hacer un espacio, hay que eso se diluya entre tanta gente, que no se quede concentrado Claro. en... Tenemos que extender los beneficios de este sistema que ha sido muy exitoso al resto del país, Sí. en dar solo en la gran área metropolitana. Y aquí, ciertamente, la institucionalidad que hemos tenido ha sido muy exitosa. Hay que reconocer que la triada de excelencia, como le llamo yo, que es la combinación de COMEX, Procomer y CINDE, ha sido tremendamente exitosa. Y el hecho de que no se hayan logrado extender los beneficios de las zonas francas al resto del país no es culpa de CINDE, ni es culpa de Procomer, ni es culpa de COMEX. Es culpa de que tenemos debilidades estructurales importantes en la ausencia de apoyo con servicios básicos de salud, de educación, infraestructura, conectividad en esas zonas. ¿Cómo le vamos a decir a una empresa multinacional que se establezca en una región donde no hay buena calidad de carreteras, donde no hay buena conectividad, donde no hay electricidad confiable, donde no hay buenos sistemas de salud, donde no hay buenas escuelas? No se lo podemos pedir, ¿no? Entonces, cuando país prioricemos la construcción de una serie de servicios fundamentales de apoyo para la atracción de inversiones en las zonas fuera del área metropolitana, vamos a poder llevar... Pero fuera, porque fuera del área metropolitana. Porque digamos Grecia y San Ramón, para mí esa es la gran área metropolitana. Valle Central. Es el Valle Central. Es salir del Valle Central. Es salirse del Valle Está Central. muy centralizado acá y hemos generado algunos nichos, algunos clústeres de bienestar alrededor del turismo en lugares, por ejemplo, de Guanacaste, pero tienen encadenamientos limitados, es decir, no se están irrigando esos beneficios a la población en la forma que quisiéramos verlo. Para eso sí necesitamos llevar mucho más inversión a las zonas costeras y a las zonas fronterizas, y necesitamos hacer todo eso y no debilitar esa triada de excelencia. Esa triada ha funcionado muy bien. Me preocupa a mí en lo que está pasando con Chile, ciertamente. Estaba funcionando maravillosamente el sistema. Tenía, por supuesto, retos, como digo, no son falencias de CINDE, son retos que el país se enfrenta por la falta de servicios básicos en las zonas costeras, pero justamente ninguna institución estaba mejor capacitada que CINDE para traer la inversión fuera del área metropolitana. Conoce muy bien el mercado. Muy bien el mercado. Eso no lo puedes hacer de un día para otro. Y menos con el gobierno. Y la coordinación que tenía con Procomer era muy buena. Había una división de funciones muy buena. No es lo mismo promover exportaciones que atraer inversión. Es otra cosa, sí. Pero son muy complementarias. Y la forma en que se habían venido coordinando estas dos instituciones bajo el mandato de COMEX había sido muy exitoso. De manera que yo espero que este nuevo acomodo resulte en algo, en un ecosistema donde no se fraccione, donde no se fragmente y no se deteriore la capacidad del país de atraer. O que haga una alianza, una nueva estructura donde, digamos, tengan mayor participación en las directivas de CINDE, lo que es el ministerio. Eso hubiera sido una solución ideal. Yo siempre digo, ¿por qué el presidente de la junta directiva, digamos, de CINDE no es el ministro? Puede ser, ¿verdad? Lógico. Yo creo que eso es válido. Pero conseguirse
gente con el conocimiento que tiene, ya son 40 años tiene, ya así de, no es así tan fácil, no está en el mercado. A principios de los 80, eso ya tiene 40 y pico de años. Sí, 40 y pico años. Realmente una institución muy exitosa que, bueno, que ha generado conocimientos, capacidades y destrezas institucionales que no van a ser fáciles de replicar y que ojalá no perdamos. Ojalá no perdamos. Ojalá que. Muy importante. Y también muy importante, mencionaba usted también en su introducción, don Jorge, el tema del tipo de cambio. Se ha generado desincentivos para estos segmentos fundamentales para el crecimiento económico, que son los sectores exportadores desde y fuera de zona franca y el sector turismo, que son generadores también de empleo muy importantes, ¿no? Entonces, cuando el país ve ese nivel de apreciación que hemos tenido tan fuerte y sobre todo tan abrupta, de lo que estamos generando es un desincentivo para la atracción de inversión extranjera directa, porque ahora a una empresa extranjera, primero, comprar las instalaciones en Costa Rica les sale más caro. Segundo, operar con gastos en colones le sale más costoso desde el punto de vista de dólares. Y en tercer lugar, se ha vuelto cada vez más incierto si va a ser rentable o no rentable una inversión en Costa Rica, dado lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Entonces, creo que sí estamos ahora viendo en peligro alguna parte de la capacidad de atraer inversión extranjera. Cierto, que la mayor parte de esa atracción se debe a las fortalezas estructurales del país, pero no descuidemos que el balance macroeconómico y sobre todo la rentabilidad que da, o el cambio de rentabilidad que puede generar estas fluctuaciones en el tipo de cambio, son también un factor relevante para las empresas externas. Sí, el sector turismo se siente, el sector de la construcción, todo, porque aquí pagas en colones. Y la industria nacional, y tiene que competir complicado, porque los países con que competir posiblemente más bien en lugar de reevaluar, devaluar. Sí. Y yo creo que el Banco Central ha hecho bien en la conducción de la política monetaria, ajustó la tasa de política monetaria al alza cuando tenía que hacerlo para controlar la inflación, y ahora viene bajando la tasa de política monetaria, pero tiene espacio para seguir haciendo esa acción. Sobre todo porque la inflación se nos va a volver negativa. Hoy o mañana saldrá el nuevo indicador de inflación y vamos a ver cómo viene, pero presumiblemente la inflación se va a mantener negativa por varios meses más y ciertamente se va a mantener por debajo de la meta del Banco Central por el resto de los siguientes 12 meses, de manera que el Banco Central tiene espacio para reducir su tasa de política monetaria y eso nos va a ayudar a generar un cierto movimiento gradual de rebalanceo del tipo de cambio. Tiene un límite, ¿verdad? Porque ahora el FED como que revolvió, o sea, subió la tasa de política monetaria. Sí, y eso es un freno prácticamente, como decir, este es el límite, ¿va? Sí, pero nosotros no podemos, si nosotros creemos que nuestra política monetaria se determina en Washington, deberíamos entonces simplemente rescindir el régimen cambiario que tenemos y adoptar el dólar. Yo creo que no es así. Yo creo que Costa Rica tiene espacio para tener una política monetaria relativamente autónoma de la política de la Fed, relativamente. Y subrayo relativamente porque es cierto que no podemos desconocer el nivel de tasas en Estados Unidos, porque eso generaría un descalce que podría incentivar una salida excesiva de capitales del país. Si las tasas de interés en Estados Unidos están más altas que las nuestras, puede ser que se nos salga mucho capital y eso generaría mucha presión sobre el tipo de cambio. Pero sin desconocer el movimiento de las tasas en los Estados Unidos, creo que tenemos espacio para propender a una tasa de política monetaria más baja que nos ayude también a... No, y es que fue muy violenta, o sea, es que en muy poquitos meses... subió mucho la tasa y se apreció mucho el tipo de cambio. Se apreció el tipo de cambio. Y eso nos ayudó a traer la inflación muy baja y está muy baja. Parte de esto tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio, parte del hecho de que tengamos una inflación. Bueno, pero también, pero el petróleo también bajó y bajaron muchos se bajaron productos, materias primas. Costa Rica es importador de materias primas, se bajó el tipo de cambio y la economía doméstica está estancada. No hay presiones salariales, no estamos viendo los salarios crecer como sí está ocurriendo en Estados Unidos. No estamos viendo grandes presiones sobre los precios domésticos. ¿Por qué? Porque la demanda agregada en el país está relativamente deprimida y la economía doméstica está relativamente estancada. Bueno, sí se venden carros, ¿no? Ahora. Eso sí, pero eso, digamos, parte tiene que ver con la apreciación cambiaria. Pues la apreciación, sí, claro. En segundo lugar, hay una especie de demanda acumulada insatisfecha que se había venido por las pegas que se dieron con las restricciones sanitarias, atrasos enormes en las cadenas logísticas internacionales, y eso hizo que fuera muy difícil producir carros. Pero ya se está estabilizando. Se está estabilizando. En todo caso, sí creo que el Banco Central
que ha venido siendo bien las cosas, tiene espacio para seguir bajando la tasa de política monetaria. Eso nos va a dar un alivio también en el tema cambiario. El Banco Central puede mantener el proceso de ajuste al alza que posiblemente se dé en el tipo de cambio controlado, porque tiene suficientes reservas para mantener ese proceso controlado y gradual. Pero me parece que esa es la O sea, decisión. nunca han tenido estas reservas. Porque yo me acuerdo. Es impresionante. 1.300 millones de dólares en reservas. Es una posición de reservas muy cómoda y está bien. El Banco Central tuvo que incurrir en pérdida de reservas o en inversión de reservas, llamémoslo así, para acomodar el choque externo que recibimos como consecuencia de la pandemia y después de la inversión de Rusia a Ucrania. Ya afortunadamente los efectos internacionales de esos choques se han reversado y el país ha tenido la capacidad de recuperar las reservas y yo creo que con ese opio de reservas que tiene en este momento el Banco Central, si se diera un movimiento de ajuste al alza del tipo de cambio, ese movimiento el Banco Central lo puede mantener, o ese ajuste lo puede mantener controlado Claro. con esas reservas. Pero me parece que es lo que debe ocurrir. Me parece que para eso también es importante que el Banco Central mantenga esa dirección de política monetaria hacia la baja de las tasas de política. Bueno, Rodrigo, yo creo que podemos pasar todo el día aquí. Señor. Es que es muy interesante todo lo que... yo me acuerdo de las mini devaluaciones y después bueno, el tipo de cambio realmente el Banco Central lo administra, digamos, ¿verdad? Hay una administración, es un sí. régimen, lo que se llama economía de fluctuación administrada. Es decir, el tipo de cambio lo determinan fundamentalmente las fuerzas de mercado, pero hay intervención del Banco Central. Claro. Hay una cierta administración. Es que hubo aquel periodo de mini evaluaciones que fue con Guti Guti. Bueno, pasamos, las mini-devaluaciones las introdujo don Eduardo Lizano. Eduardo fue. Y se tuvo hasta el año 2006. En octubre, noviembre de 2006, don Francisco de Paula Gutiérrez introdujo un sistema de bandas cambiarias A las bandas. como una forma de transicionar hacia el régimen de fluctuación administrada que tenemos actualmente. Esa transición finalmente se completó en el 2015 y a partir de... Pero ahora es administrado. Es flotación administrada. Es decir, el tipo de cambio lo determina el mercado, pero el Banco Central interviene para acotar movimientos. Y el Fondo Monetario dice que El flota. monetario, digamos, revisa semestralmente Que no haya que no haya un exceso de manejo de Sí, sí. apreciación del tipo de cambio, que el tipo de cambio pueda fluctuar suficientemente y en la medida en que lo haga nos clasifica como un régimen de flotación administrada de facto. Es decir, sí reconoce que hay intervención. Hay países donde es flotación libre. Nosotros no tenemos eso. O sea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, no intervienen básicamente los bancos centrales en el mercado cambiario. Esos son regímenes de flotación libre. Lo que sigue es flotación administrada. Eso es lo que tenemos hasta que el Fondo Monetario dice, eso es lo que estamos teniendo. Y está bien. Y es necesario cierto balance de flotación con administración por parte del Banco Central para evitar que no haya ajustes demasiado violentos en una dirección u otra. Eso es lo que deberíamos seguir viendo hacia el futuro. Creo que el Banco Central tiene el espacio y el conocimiento técnico para seguirlo haciendo bien como lo ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, Rodri, muchas gracias por estar en el programa. Es un honor. Para mí el honor. Muchísimas gracias, don Jorge, por la invitación.